quería aprovechar estos minutos hasta que cargaba bien para agradecerles por la invitación de parte de AHS a Gastón y a mí para estar en esta semana ambiental de Goldfields. Es un orgullo para nosotros poder ser parte y estar ahora asociados a la empresa, ayudándolos en lo que espero que los demás puedan contagiarse y ver los beneficios que tiene nuestro sistema de software para gestión y monitoreo de datos ambientales. Un poco de historia, nosotros en EHS llevamos más de 20 años en el negocio del software, particularmente sobre las industrias de alto riesgo en responsabilidades. Trabajamos con empresas de gestión de residuos, con minería, petróleo y también con las autoridades nacionales en diferentes países como sea Inglaterra y algunas autoridades locales en Canadá y en Australia, para nombrar algunas. Pero bueno, ¿de qué se trata un poco HS Data y qué se trata específicamente Monitor Pro? Vamos a hablar un poco. Ustedes saben, en todas las industrias que manejan datos ambientales, tienen diversas obligaciones, no solo de llevarlo por un tema lógico del trabajo, sino asimismo porque todos están enmarcadas en algún tipo de permiso ya sea de emisión, permiso de explotación de algún tipo de recurso. Generalmente ustedes pueden estar relacionados tal vez con el agua. Y eso requiere no solo la colecta y el análisis de los datos por el trabajo en sí, sino también porque ustedes tienen que rendir cuentas hacia diversas autoridades. Pueden ser de jurisdicción local, pueden ser divididos dependiendo en zonas, provincias, estados, y también tienen obligaciones seguramente a niveles nacionales. Sin nombrar, obviamente, las que pueden tener internamente con sus casas matrices por diversos cumplimientos que tienen de estándares de calidad de su propia industria y de su propia compañía. Entonces, esto requiere de un montón de colecta y de análisis de datos. Y esto puede llevar a muchos errores humanos. ¿A qué me refiero? Supongamos que ustedes, como muchas industrias, trabajan con hojas de cálculo, sea de CBS o de Excel. Esto va haciendo, incluso aunque tengan un sistema de grillas, ni hablar si manejan sistema de listas, listas, grillas interminables de datos que van simplemente solapándose y muchas veces ni siquiera pueden saber qué es lo que tienen en esas hojas de cálculo. Esto lleva a distintos errores que nosotros hablamos de dos diferentes tipos de errores, los errores de sistema y los errores que pueden ser de personas. Nadie está libre de cometer un error y todo el mundo conoce la frase de no se equivoca el que no hace nada más. Entonces, ¿qué puede pasar? Cortar y pegar un dato, estar perdido en la planificación a partir de simplemente la carga o simplemente también suele surgir el problema de las malas costumbres o el esto se hace así porque siempre se hizo así, y eso a veces lleva a una falta de planificación. La falta de programar alertas, eso es un problema digital, las hojas de cálculo no siempre nos pueden alertar. Incluso como les venía hablando antes, ¿dónde encuentro este dato? Yo vengo cargando, cargando, pierdo alguna grilla, pierdo algún error de tipeo, lo que sea. Oh, se perdió. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cómo lo buscamos? Falta de automatización en la reportabilidad. Nosotros después tenemos que agarrar esas hojas de cálculo y empezar a tipear y ponerlo todo en un sentido, en un reporte. Ese es otro problema que podemos estar enfrentando. ¿Dónde aparecemos nosotros? En esa parte, especialmente en la automatización de los datos. Acá les muestro un poco lo que es el Monitor Pro Web. Nosotros tenemos tres tipos de productos: web, field y desktop. Field es una aplicación para el smartphone y la tablet, y desktop es yo lo suelo llamar, Gastón siempre me dirá lo contrario, pero lo llamo la columna vertebral de la programación. Básicamente lo que manejamos es el web, y aquí les muestro, ¿por qué les muestro esta entrada? Parece simple, pero acá hace uno de los datos claves que tiene el tener la automatización y el tener la digitalización en un sistema de software. Con un simple hecho como tener un acceso con usuario y clave,
no solo hacia la seguridad y custodia de los datos, sino que también hacia la auditabilidad de los datos. Yo, al tener ya un sistema que me garantiza que tengo que tener un usuario habilitado en distintas categorías, incluso que puedo ir de solo aporte, vista, trabajo, ya tengo una manera de resguardar los datos que yo manejo, de garantizar quién lo maneja y de además saber quién lo maneja. Eso da también a la auditabilidad, que las autoridades, como ustedes sabrán, son bastante, focalizan bastante su control en ese tipo de cosas y además uno se protege como compañía al poder trazar una línea de gestión de esos datos cada vez que uno reporta, cada vez que uno tenga algún tipo de no solo problemas, sino una simple observación podrá mostrarle a la autoridad y a las personas interesadas, porque muchas veces no es solo la autoridad, sino la gente, la lugareña o todo lo que sea también cualquier ciudadano del país donde se trabaja, tienen intereses en saber sobre los datos y muchas veces tienen preconceptos que es bueno tener una trazabilidad del dato para poder siempre despejar algunos mitos y dudas. Trabajamos también en una interfase que haga sencilla la interacción con los datos. Monitor Pro tiene mucho de la gráfica, la visualidad y la utilización de los widgets. Por ejemplo, tiene un sistema de tableros donde nosotros podemos interactuar de manera sencilla y ver los datos de manera accesible y, como les digo y les repito, gráficamente. Acá tenemos gráficos de línea interactivos, donde pueden ver límites de cumplimiento trazados de manera clara y con código de color para que ustedes puedan estar atentos a lo mismo, en donde se puede interactuar con una interfaz que tiene una actualización dinámica de la carga de datos. Los tableros se pueden configurar de manera personalizada para que usted tenga también a mano los datos que a usted le interesan. Esos son ventajas que van haciendo el día a día, que usted se preocupe más que nada en la materia que a usted le interesa y no en programar o en ser un experto en carga de datos o un experto en computación, sino sea el geólogo que es, sea el inspector que es, usted enfocalícese en su virtud, que Monitor Pro se encarga de mostrarle los datos que usted necesita de manera sencilla. Acá puede ver, por ejemplo, un análisis de un plan de acción en su avance y en el porcentaje de cumplimiento del mismo, de manera sencilla e interactiva. También utilizamos una tecnología de mapeo satelital para asistirlo en una manera de encarar los datos de manera geográfica. Usted tiene un sitio, todos los sitios tienen una problemática o un desafío geográfico, sea por medios selváticos, sea por medios ásperos y de altura, puna, todo lo hace bastante desafiante de verlo. Entonces, la imagen satelital en tiempo real, o digamos en la pasada del satélite de variabilidades cortas semanales, hacen que uno pueda estar encima de las cosas siempre que estén sucediendo y poder identificarlas, todos los puntos de muestreo, en una sola imagen usted puede ver y también puede interactuar y acercarse al punto de muestreo que usted quiere ver los datos cargados. Esto lo hace muchísimo más sencillo, incluso para empresas que manejan y centralizan la data eh, en sus oficinas principales y hacen un control multisitio. Como pueden ver también, las herramientas permiten que uno pueda trabajar en la misma aplicación de satélite, creando incluso áreas geográficas de trabajo. También, como les hablaba antes, de uno de los principales errores o uno de los principales problemas era la falta de planificación. En Monitor Pro ayudamos no solo con una agenda, sino que usted puede crear a partir de la agenda planes de acción y notificaciones de alerta, sea por incidentes que ocurren, o también puede planificar alertas por agenda de fechas importantes, sean fechas de que usted tiene que realizar un monitoreo,
así también como fechas que usted tiene que reportar a las autoridades, reportar a sus superiores, reportar a distintas oficinas a nivel global. Como puede ver, todo lo que hablamos es de también generar alertas y generar notificaciones y generar un sistema simple a la vista de codificación por color, donde usted podrá seguir cada una de las necesidades que su trabajo le implican, de los problemas, de los no problemas, sino de también los requerimientos que usted tiene a partir de esta industria, que nos necesita siempre en pie de trabajo. Este es un ejemplo que usted puede ver de una alerta que se maneja a través de un email, que puede ser que esté en el sistema, o sea, tengo una licencia de trabajo sobre Monitor Pro, o ni siquiera necesita ser un participante de Monitor Pro. Cualquier persona de la compañía o cualquier mail puede recibir ese tipo de alertas. También, así, reducimos lo que es la carga a partir de la carga por error humano. Monitor Pro tiene diversas maneras de generar el ingreso y el upload de los datos. Uno puede generarlo a partir de simplemente arrastrar un archivo que desea subir, o puede hacerlo a partir de mails, sea con los laboratorios externos que envían mails con sus informes, sea a través de estaciones de monitoreo, que el hardware se programa para que envíe todo su monitoreo a partir de mails. Monitor Pro lo que hace es analizar los archivos que ingresan, analizar la veracidad de esos datos, que no haya problemas en algún tipo de compatibilidad con el dato, sea un problema de tipeo, sea un problema de alias, de que no se sabe identificar o está mal nombrado un punto que no tiene razón de ser con algún tipo de dato, sean datos incluso que ya generan algún tipo de alarma porque su medición da por afuera de los rangos permitidos en su explotación o en su consumo. Ya Monitor Pro, al tener este tipo de cuarentenas y análisis de los datos que ingresan al sistema para su calificación, puede ayudarlos a usted a que los datos simplemente no se pierdan en una marea de información, de bits y de archivos. Siempre podrá usted consultar cada uno de los links, cada uno de los archivos que se van utilizando e ingresando al sistema, y poder corregirlos si así necesitara o si así hiciera falta. Además, este sistema de filtrado de los datos es intuitivo y va aprendiendo cada vez que usted tenga un problema y lo vaya solucionando, o cada vez que tenga un riesgo y vaya creando estilos de alerta, estilos de alias, estilos que tengan que ver con el análisis de los datos que van a ingresar. Monitor Pro los va a ir tomando para un futuro no tener que repetir esas alertas y decirle, ya entiendo de qué se trata este dato, es, es similar a esto, es lo que vos querías considerar, e intuitivamente el software va a ir ayudándolo a corregir los errores de carga humana del dato que usted había tenido antes. Otro de las automatizaciones de las que les hablábamos, y muy importante, refiere, perdón, a la generación de los reportes. Monitor Pro trabaja con tres tipos de sistemas o software de reportabilidad, que son formatos de Word, formatos de PDF y de cristal. Además de tener una variabilidad en formatos escritos del reporte, también en las etapas de implementación del software para el cliente en específico, se puede crear otro tipo de draft, de marco, de reporte que sea utilizado comúnmente para que ustedes simplemente, una vez que tienen que reportar, automáticamente hacen clic en el formato que desean, en el tipo que desean de reporte, y Monitor Pro tomará todos los datos relevantes del mismo y generará el reporte de manera automática para ser presentada a las autoridades o para ser incluso reportada internamente. Pero bueno, volviendo un poco para no extenderme demasiado. Los puntos de los que hablamos y la importancia de la automatización. Ayudar a la planificación de los monitoreos. Reducir el riesgo de incumplimientos, tener siempre los datos de manera precisa, saber dónde buscarlos, eso hace que nosotros, además de las alertas, estemos siempre, lo que como decimos, on point,
de todos los trabajos y todos los datos que vamos recabando y de cómo va nuestro proceso de explotación. Aumentar la credibilidad, como le decía, todo lo que es la auditabilidad, el trazado, hace que nosotros siempre sepamos y podamos justificar cada uno de nuestros datos, de dónde viene y cómo fueron trabajados. Esto también se relaciona con la exposición legal de riesgos que tengamos y también, aparte, eliminamos, como siempre decimos y como se trata este seminario pequeño nuestro, de los errores humanos se van eliminando de a poco. Todo esto aumenta nuestra imagen hasta la sociedad, aumenta nuestra imagen pública y aumenta también la confianza en la empresa por la credibilidad y la justificación que tienen nuestros datos. Entonces, también, siempre nos hacemos esta pregunta. Ustedes como empresa, ¿manejan las finanzas en una hoja de cálculo? Si es así, los admiro. Si no, sé seguramente que utilizarán algún software. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dedicar a tener un tipo específico de software que maneje datos tan importantes y que hacen a nuestra explotación? Para ser un poco más breve e ir cerrando, les quería compartir un poco un caso de estudio de la región. Nosotros en el año 2018, sé que están presentes algunas personas de Newmont, empezamos una implementación cuando todavía era solo Goldcorp en el sitio de Cerro Negro en la provincia de Santa Cruz en la Argentina. Allí empezó simplemente como una implementación de estos tres sistemas, Field, Desktop y Web, para lo que era el equipo ambiental que empezó focalizándose en lo que era el consumo de agua en la región. Ustedes sabrán, la Patagonia Argentina tiene algunos tipos de escasez en agua, salvo las que sean glaciar, y necesitaban en el área que es muy sensible ambientalmente, tener siempre medidos para sus permisos la explotación de lo que era el agua de consumo, ya sea del campamento, de la explotación minera. Esto era una mina de oro a Tajo. Ahora estamos en este momento, a partir de la adquisición a nivel global de la empresa Newmont con Goldcorp, en un rollout a nivel global de este software, lo cual hará también en el Perú que el sitio de Yanacocha cuente próximamente con el software. Les podrán preguntar a ellos seguramente y acá a nuestros queridos colegas de Goldfields cómo es este sistema y cómo verán la facilidad de tener un software que uno pueda ir aprendiendo incluso a usarlo de manera solo, en el sentido de no tener que ir terminando siempre preguntando con el helpdesk o necesitando ayuda. Nosotros lo que siempre alentamos es a que el cliente termine incluso hasta desarrollando pequeñas herramientas adentro de Monitor Pro para ir utilizando sus casos específicos y poder ir así desarrollándose. Finalmente aquí les dejo mi mail de contacto y el de la oficina principal para cualquier tipo de preguntas que tengan más allá del tiempo que tenemos hoy. Yo estoy abierto a todo tipo de duda, consulta que tengan. Me pueden encontrar a partir de mi mail, mi teléfono y del teléfono sea particular o también pueden notificar a la oficina, no hay ningún tipo de problema. Les voy a dejar también ahora en el chat, les voy a volver a tipear mi mail para que lo tengan a mano. Y bueno, agradecerles y no me fijé el chat, Luis, pero si hay alguna pregunta, a ver si... Muchas Déjame que... gracias, Javier. Gracias por No, por tu favor. presentación. Por el momento, bueno, no hemos recibido mayores preguntas de la audiencia, pero te agradecemos mucho el habernos compartido este conocimiento, esta experiencia que vienen haciendo tú y Gastón. Y bueno, nuevamente agradecerte por la participación de hoy día. Gracias por conectarte con todos nosotros. Muchas gracias, Luis. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Un gusto en saludarlos a todos. Un placer estar acá. Y bueno, estamos a disposición por cualquier duda, cualquier consulta que pueda surgir al respecto. Excelente, Gastón. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias.